Imagina vivir en una ciudad próspera del viejo oeste, donde un vecino respetable y encantador te invita regularmente a degustar sus famosos guisos caseros, platillos que toda la comunidad elogia por su sabor único e incomparable. Ahora imagina descubrir que ese ingrediente especial que hacía tan deliciosa la comida era en realidad carne humana, y que tú y decenas de personas habían estado consumiendo los restos de viajeros desaparecidos sin saberlo durante meses enteros. Esta es una historia que ocurrió en Phoenix, Arizona, en el año 1895, cuando un hombre llamado Jeremiah Clark utilizó su apariencia bondadosa y su talento culinario para perpetrar uno de los crímenes más escalofriantes jamás registrados en territorio americano. Lo que estás a punto de descubrir te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la capacidad humana para el engaño y la maldad oculta detrás de sonrisas amistosas. El año 1895 marcó para siempre la historia de Phoenix, Arizona, cuando los habitantes de esta próspera ciudad del oeste americano descubrieron que entre ellos vivía un hombre cuya apariencia bondadosa ocultaba uno de los secretos más aterradores jamás concebidos por la mente humana. El señor Jeremiah Clark, un hombre de 63 años con cabello canoso perfectamente peinado hacia atrás y bigotes cuidadosamente recortados que le daban un aire distinguido y respetable, había llegado a Phoenix apenas 2 años antes, estableciéndose en una modesta casa de adobe en las afueras del centro, donde rápidamente se ganó la confianza y el respeto de sus vecinos gracias a su aparente generosidad y su extraordinaria habilidad culinaria que pronto se convertiría en la perdición de quienes tuvieron la desgracia de probar sus platillos. La reputación culinaria del señor Clark se extendió como pólvora por todo Phoenix cuando comenzó a invitar regularmente a sus vecinos a degustar sus famosos guisos, preparaciones que describía como recetas familiares transmitidas de generación en generación, secretos culinarios que había perfeccionado durante décadas de experiencia en diversas ciudades del oeste americano. Los aromas que emanaban de su cocina cada tarde eran simplemente irresistibles, una mezcla embriagadora de especias exóticas y carnes tiernas que cocinaba lentamente durante horas en enormes ollas de hierro fundido, creando una sinfonía olfativa que atraía a los transeúntes desde varias cuadras de distancia y los hacía salivar de anticipación ante la posibilidad de ser invitados a compartir tan exquisitos banquetes. Durante los primeros meses de su estancia en Phoenix, el señor Clark se las ingenió para crear una red social perfectamente orquestada, invitando estratégicamente a diferentes grupos de personas en distintos días de la semana, asegurándose de que nunca coincidieran los mismos invitados y manteniendo así un control absoluto sobre quienes conocían exactamente qué ingredientes utilizaba en sus preparaciones. Los lunes recibía a las damas de la sociedad local, mujeres elegantes que alababan especialmente su manera de combinar las papas con trozos de carne tan tiernos que se deshacían literalmente en la boca, mientras que los miércoles invitaba a los comerciantes y hombres de negocios, quienes quedaban maravillados por la textura única de esa carne que jamás habían probado en ningún otro lugar y cuyo sabor permanecía en su memoria durante días enteros. Si te está gustando esta historia perturbadora y quieres conocer todos los detalles escalofriantes de este caso real, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con ese amigo que también disfruta de los misterios más oscuros de la historia, porque lo que viene a continuación te dejará sin palabras y necesitarás comentarlo con alguien de confianza. Las sospechas comenzaron a surgir de manera gradual cuando la señora Margaret Ormfield, una viuda de 45 años conocida por su curiosidad insaciable y su tendencia a entrometerse en los asuntos ajenos, notó que el señor Clark recibía entregas nocturnas sumamente extrañas en su propiedad. Durante las noches de luna nueva, cuando la oscuridad envolvía completamente las calles polvorientas de Phoenix, carretas cubiertas con lonas gruesas se detenían frente a la casa del cocinero,
y hombres encapuchados descargaban bultos de formas irregulares que transportaban directamente hacia la parte trasera de la vivienda, donde Clark había construido lo que él describía como su despensa especial, una construcción subterránea que mantenía frescos sus ingredientes más preciados durante los calurosos veranos del desierto de Arizona. La señora Thornfield, armada con una determinación férrea y una linterna sorda, decidió investigar por cuenta propia estos misteriosos movimientos nocturnos, acercándose sigilosamente a las ventanas traseras de la casa de Clark durante una de estas entregas clandestinas. Lo que vio esa noche helada de febrero la perseguiría hasta el final de sus días. Bultos envueltos en arpillera que tenían formas inquietantemente familiares, extremidades que se asomaban entre los pliegues de la tela, y manchas oscuras que se extendían por el suelo de tierra mientras los hombres arrastraban su carga hacia la misteriosa despensa subterránea, todo bajo la supervisión directa del señor Clark, quien dirigía la operación con una precisión militar que contrastaba dramáticamente con su apariencia de anciano bondadoso y cocinero aficionado. El horror se intensificó cuando la viuda logró identificar uno de los objetos que había visto descargar. Una bota de cuero marrón con hebillas de plata que reconoció inmediatamente como perteneciente a Thomas Whitmore, un próspero ganadero que había desaparecido misteriosamente 3 semanas antes mientras regresaba de una transacción comercial en Tucson. La familia Whitmore había organizado múltiples partidas de búsqueda que recorrieron el desierto durante días sin encontrar rastro alguno del hombre, quien era conocido por su puntualidad y confiabilidad, características que hacían inconcebible su desaparición voluntaria, especialmente considerando que había dejado atrás a una esposa embarazada y 2 hijos pequeños que dependían completamente de sus ingresos como ganadero. La conexión entre la desaparición de Whitmore y los ingredientes especiales del señor Clark se volvió aún más siniestra cuando la señora Thornfield recordó que precisamente durante la semana posterior a la desaparición del ganadero, Clark había organizado una de sus cenas más elaboradas, invitando a casi 20 personas a degustar lo que describió como su nueva receta especial de carne guisada con papas del desierto. Un platillo que todos los comensales elogiaron como excepcional, comentando especialmente sobre la textura única de la carne y su sabor incomparable, que parecía combinar múltiples tipos de proteína animal de una manera que nunca antes habían experimentado en sus paladares. Durante las semanas siguientes, la señora Thornfield comenzó una investigación discreta pero meticulosa, documentando cuidadosamente las fechas de las misteriosas entregas nocturnas y comparándolas con los reportes de personas desaparecidas en Phoenix y los pueblos circundantes. El patrón que emergió de su investigación amateur fue absolutamente aterrador. Cada entrega nocturna coincidía invariablemente con la desaparición de algún viajero solitario, comerciante itinerante, o forastero que había llegado a Phoenix sin establecer conexiones sociales sólidas, personas cuya ausencia tardaría semanas o incluso meses en ser notada por familiares o socios comerciales que vivían en ciudades distantes. El modus operandi del señor Clark revelaba una planificación meticulosa y una frialdad calculadora que helaba la sangre. Seleccionaba cuidadosamente a víctimas que no serían extrañadas inmediatamente. Establecía contacto con ellas bajo pretextos comerciales o sociales perfectamente creíbles. Las atraía a su propiedad con promesas de negocios lucrativos o invitaciones a cenas exclusivas, y luego las hacía desaparecer sin dejar rastro alguno, excepto por los ingredientes frescos que aparecían misteriosamente en sus famosos guisos durante los días posteriores a cada desaparición. La maestría culinaria del señor Clark adquirió una dimensión completamente nueva y macabra cuando la señora Thornfield logró correlacionar las características físicas de las personas desaparecidas con los sabores específicos que los invitados comentaban en cada cena. Los comerciantes robustos y bien alimentados producían guisos con sabores más intensos y carnes más jugosas,
mientras que los viajeros delgados y curtidos por el sol del desierto resultaban en preparaciones con texturas más firmes y sabores más concentrados, variaciones que Clark explicaba como resultado de diferentes técnicas de marinado y cocción lenta que había perfeccionado durante años de experimentación culinaria. Si esta historia real te está causando escalofríos y quieres descubrir cómo terminó este caso que aterrorizó al viejo oeste, dale me gusta al video y compártelo con alguien que aprecie estos relatos históricos perturbadores, porque los detalles que siguen son aún más impactantes. El punto de inflexión en esta macabra historia llegó cuando Daniel Morrison, un detective privado contratado por la familia de uno de los desaparecidos, arribó a Phoenix siguiendo la pista de Jonathan Hayes, un comerciante de pieles que había vanished sin rastro después de mencionar en sus últimas cartas que había conocido a un cocinero extraordinario que lo había invitado a una cena especial. Morrison, un hombre experimentado en casos de desapariciones misteriosas y asesinatos en el salvaje oeste, inmediatamente reconoció los patrones sospechosos que la señora Thornfield había documentado meticulosamente, y decidió colaborar secretamente con la viuda para desenmascarar al señor Clark antes de que pudiera reclamar más víctimas inocentes. La investigación conjunta de Morrison y la señora Thornfield reveló que el señor Clark había operado esquemas similares en al menos 3 ciudades diferentes durante los últimos 10 años, siempre siguiendo el mismo patrón. Llegaba a una comunidad nueva, establecía una reputación como cocinero excepcional, ganaba la confianza de los lugareños, y luego comenzaba su escalofriante cosecha de ingredientes humanos, mientras mantenía una fachada de respetabilidad que lo protegía de cualquier sospecha. Los registros que Morrison logró obtener de las ciudades anteriores mostraban desapariciones inexplicables que coincidían perfectamente con los periodos de residencia del cocinero, un patrón que se había repetido con una consistencia aterradora a lo largo de toda su carrera criminal. La trampa para capturar al señor Clark se diseñó con una precisión casi poética. Morrison se haría pasar por un comerciante adinerado recién llegado a Phoenix, exactamente el tipo de víctima que Clark prefería para sus macabras cenas. El detective privado se presentó en la ciudad con una historia convincente sobre una herencia reciente que lo había convertido en un hombre próspero pero solitario, buscando oportunidades de inversión en el floreciente territorio de Arizona, mientras secretamente establecía una red de vigilancia que incluía a varios ciudadanos voluntarios que habían sido informados discretamente sobre las sospechas que recaían sobre el aparentemente inofensivo cocinero. El señor Clark mordió el anzuelo exactamente como Morrison había predicho, acercándose al falso comerciante con su sonrisa más encantadora y sus modales más refinados, invitándolo a conocer su hogar y prometiéndole una experiencia culinaria que jamás olvidaría. Palabras que adquirían un significado completamente siniestro considerando el destino que había planeado para el detective. La fecha se fijó para un viernes por la noche, cuando la luna nueva proporcionaría la oscuridad perfecta para los planes del cocinero, sin saber que esta vez sería él quien caería en una trampa cuidadosamente orquestada por quienes habían descubierto su terrible secreto. La noche del viernes, Morrison llegó puntualmente a la casa de Clark, llevando consigo un arma oculta y una estrategia de escape perfectamente planificada, mientras varios hombres armados se posicionaban discretamente alrededor de la propiedad, listos para intervenir al menor signo de peligro. El señor Clark recibió a su invitado con la hospitalidad característica, mostrándole su cocina impecablemente organizada, sus enormes ollas de hierro fundido, y su famosa despensa subterránea, donde mantenía frescos sus ingredientes especiales en condiciones perfectas de conservación que permitían mantener la calidad de la carne durante semanas enteras. Durante la cena, Morrison logró mantener una conversación aparentemente casual mientras observaba discretamente cada detalle del comportamiento de su anfitrión,
notando especialmente la manera en que Clark saboreaba cada bocado de su propio guiso con una expresión de satisfacción que iba mucho más allá del simple placer culinario, como si cada masticada le proporcionara un tipo de gratificación psicológica profundamente perturbadora que revelaba la naturaleza verdaderamente diabólica de sus motivations criminals. El momento decisivo llegó cuando Clark, creyendo que había drogado exitosamente la bebida de Morrison con un sedante poderoso, comenzó a revelar gradualmente su verdadera naturaleza, describiendo con detalle escalofriante cómo había perfeccionado su técnica para procesar ingredientes frescos, y cómo cada tipo de persona proporcionaba sabores únicos que había aprendido a apreciar y combinar de maneras que ningún otro cocinero en el mundo podría igualar. Confesiones que Morrison memorizó cuidadosamente mientras fingía sucumbir a los efectos del supuesto sedante. Cuando Clark se dirigió hacia su colección de cuchillos especializados, creyendo que Morrison estaba completamente indefenso, el detective activó la señal previamente acordada, y en cuestión de segundos la casa se llenó de hombres armados que rodearon al cocinero caníbal antes de que pudiera reaccionar. La expresión de shock absoluto en el rostro de Clark cuando se dio cuenta de que había caído en su propia trampa fue descrita posteriormente por los testigos como la transformación más dramática que jamás habían presenciado, como si una máscara de benevolencia hubiera caído para revelar la verdadera cara del monstruo que se escondía detrás. La inspección de la despensa subterránea del señor Clark reveló un horror que superó incluso las expectativas más pesimistas de los investigadores: docenas de cuerpos en diferentes etapas de procesamiento, herramientas especializadas para carnicería humana, y un sistema de conservación que había permitido al cocinero mantener un suministro constante de ingredientes durante meses enteros, todo organizado con una eficiencia industrial que demostraba años de experiencia en esta macabra práctica culinaria. Los registros detallados que Clark mantenía de sus recetas proporcionaron evidencia irrefutable de al menos 43 asesinatos cometidos durante su residencia en Phoenix, con anotaciones meticulosas sobre las características físicas de cada víctima, los métodos de preparación utilizados, y las reacciones de los comensales que habían degustado inconscientemente carne humana durante las múltiples cenas organizadas por el cocinero asesino. Información que permitió a las autoridades identificar a muchas de las víctimas y notificar a sus familias sobre su terrible destino. Esta historia que aterrorizó al Phoenix de 1895 te demuestra que la realidad puede superar cualquier ficción. Así que si quieres conocer más casos igual de perturbadores, dale me gusta y compártelo con esa persona que sabes que disfruta de estos relatos históricos macabros, porque tenemos muchas más historias escalofriantes esperándote. El juicio del señor Jeremiah Clark se convirtió en el evento más mediático en la historia de Phoenix hasta ese momento, atrayendo reporteros de todo el territorio de Arizona y estados vecinos, quienes documentaron cada detalle del proceso legal que reveló la verdadera magnitud de los crímenes cometidos por el cocinero caníbal. Los testimonios de los comensales que habían participado inconscientemente en los banquetes antropófagos proporcionaron algunos de los momentos más dramáticos del juicio, especialmente cuando varios de ellos sufrieron colapsos nerviosos al comprender que habían consumido carne humana y elogiado su sabor durante meses enteros. La defensa de Clark intentó argumentar locura temporal, pero la evidencia de planificación meticulosa, los registros detallados, y la sofisticación de sus operaciones demostraron que había actuado con plena conciencia y premeditación durante todos sus crímenes. Los expertos médicos que examinaron al acusado concluyeron que, aunque claramente sufría de trastornos psicológicos severos, mantenía la capacidad mental suficiente para comprender la naturaleza de sus actos y las consecuencias legales que enfrentaría si era descubierto, lo cual eliminaba cualquier posibilidad de declararlo mentalmente incompetente. El veredicto de culpabilidad fue unánime,
y la sentencia de muerte por ahorcamiento se ejecutó públicamente en la plaza principal de Phoenix el 15 de octubre de 1895, frente a una multitud de más de 2,000 personas que habían venido desde lugares lejanos para presenciar el final de uno de los asesinos en serie más perturbadores en la historia del viejo oeste americano. Las últimas palabras de Clark antes de su ejecución fueron una disculpa aparentemente sincera dirigida a las familias de sus víctimas, aunque muchos testigos notaron que incluso en ese momento final, sus ojos mantenían una frialdad que sugería que su arrepentimiento podría haber sido tan calculado como todos sus otros actos. La casa donde el señor Clark había cometido sus atrocidades fue demolida inmediatamente después del juicio, y el terreno fue bendecido por múltiples líderes religiosos de diferentes denominaciones antes de ser convertido en un pequeño parque memorial dedicado a las víctimas de los crímenes más horribles jamás cometidos en Phoenix. Las autoridades locales tomaron medidas extraordinarias para asegurar que todos los utensilios, muebles y pertenencias del cocinero asesino fueran completamente destruidos, quemándolos en una pira gigantesca que ardió durante 3 días completos mientras la comunidad observaba con una mezcla de alivio y horror persistente. Los efectos psicológicos de este caso perduraron en la comunidad de Phoenix durante décadas, alterando permanentemente la manera en que los residentes interactuaban con forasteros y establecían nuevas amistades, creando una atmósfera de desconfianza que tardó generaciones en disiparse completamente. Muchas familias abandonaron la ciudad inmediatamente después del juicio, incapaces de continuar viviendo en un lugar donde habían sido engañadas de manera tan horrible, mientras que aquellos que permanecieron desarrollaron protocolos informales de seguridad comunitaria, que incluían verificaciones exhaustivas de antecedentes para cualquier recién llegado que intentara establecerse permanentemente en la región. El caso del señor Clark también estableció precedentes legales importantes para el tratamiento de crímenes en serie en el territorio de Arizona, llevando a la creación de los primeros departamentos especializados en investigación criminal y al establecimiento de redes de comunicación entre diferentes jurisdictions para compartir información sobre individuos sospechosos que pudieran estar operando patrones criminales similares en múltiples ubicaciones geográficas. Las técnicas de investigación desarrolladas durante este caso, particularmente la colaboración entre ciudadanos privados y profesionales de la aplicación de la ley, se convirtieron en modelos que fueron adoptados por otras comunidades enfrentando crímenes complejos, demostrando que la vigilancia comunitaria organizada podía ser extremadamente efectiva cuando se coordinaba adecuadamente con investigadores experimentados y recursos legales apropiados. Los archivos completos del caso Clark fueron posteriormente utilizados por criminólogos y psicólogos forenses como material de estudio para comprender mejor los patrones de comportamiento de asesinos en serie, proporcionando información valiosa que contribuyó al desarrollo de técnicas de perfilado criminal que todavía se utilizan en investigaciones modernas, convirtiéndose así en una contribución inadvertida pero significativa al campo de la criminología aplicada. La historia del guiso macabro del señor Clark continuó siendo contada durante generaciones en Phoenix y las comunidades circundantes, evolucionando gradualmente de un relato de horror vivido a una leyenda local que servía como advertencia sobre los peligros de confiar ciegamente en extraños, sin importar cuán respetables o encantadores pudieran parecer en la superficie. Una lección que resonaba especialmente en una época cuando las comunicaciones limitadas hacían extremadamente difícil verificar los antecedentes de personas que llegaban de lugares distantes. Si estas historias de crímenes históricos te fascinan tanto como a nosotros, no te olvides de darle me gusta a este video y compartirlo con alguien que también aprecie estos relatos verídicos que demuestran que la realidad puede ser más perturbadora que cualquier ficción, porque tenemos una colección completa de casos similares que te mantendrán completamente cautivado durante horas.
Los descendientes de las víctimas del señor Clark establecieron posteriormente una tradición anual de conmemoración que continuó durante más de 50 años, reuniéndose cada aniversario de la ejecución para honrar la memoria de aquellos que perdieron la vida de manera tan horrible y para mantener viva la importancia de permanecer vigilantes ante señales de comportamiento predatorio en sus comunidades, una tradición que ayudó a sanar gradualmente las heridas psicológicas colectivas causadas por estos crímenes atroces. La investigación forense primitiva realizada en los restos encontrados en la despensa de Clark reveló detalles adicionales que no pudieron ser utilizados durante el juicio debido a las limitaciones científicas de la época, pero que fueron documentados cuidadosamente por médicos locales que reconocieron su potencial valor histórico y científico para futuras generaciones de investigadores criminales y profesionales médicos interesados en patología forense. Los métodos de conservación y procesamiento utilizados por Clark demostraron un conocimiento técnico que sugería entrenamiento formal en carnicería o profesiones relacionadas, llevando a investigaciones posteriores que revelaron que había trabajado como aprendiz de carnicero durante su juventud en Chicago, experiencia que había proporcionado las habilidades técnicas necesarias para ejecutar sus crímenes con la eficiencia profesional que caracterizó sus operaciones durante toda su carrera. Criminal. El impacto económico de estos crímenes en Phoenix fue significativo pero temporal, causando una disminución notable en el turismo y el comercio durante los meses inmediatamente posteriores al juicio, mientras los residentes locales luchaban por reconstruir la reputación de su comunidad y atraer nuevamente a visitantes y comerciantes que habían comenzado a evitar la ciudad debido a su asociación con los horribles crímenes del cocinero caníbal. Las autoridades territoriales utilizaron este caso como justificación para implementar sistemas mejorados de registro de residentes y seguimiento de individuos que se mudaban frecuentemente entre diferentes comunidades, estableciendo los fundamentos de lo que eventualmente se convertiría en sistemas más sofisticados de identificación y verificación de antecedentes que caracterizarían la aplicación de la ley en el siglo XX. La documentación exhaustiva de este caso también proporcionó material valioso para escritores y periodistas de la época, quienes utilizaron los detalles verídicos como base para múltiples obras de ficción criminal que ayudaron a popularizar el género de crímenes reales en la literatura americana, contribuyendo al desarrollo de una tradición narrativa que continúa siendo popular en la actualidad. Los cambios en las prácticas culinarias locales después del caso Clark fueron dramáticos y duraderos, con muchos residentes de Phoenix desarrollando aversiones permanentes a ciertos tipos de guisos y preparaciones de carne que les recordaban los platillos que habían consumido inadvertidamente en casa del cocinero asesino. Alteraciones en los hábitos alimenticios que se transmitieron a través de generaciones y contribuyeron a cambios significativos en la cultura gastronómica regional. La red de cómplices que había ayudado a Clark en sus entregas nocturnas nunca fue completamente identificada, a pesar de investigaciones extensivas que continuaron durante años después de su ejecución, creando una sensación persistente de justicia incompleta que alimentó teorías sobre otros individuos que podrían haber estado involucrados en operaciones criminales similares, pero que lograron escapar del descubrimiento y el castigo legal. Esta historia real del señor Clark y su guiso macabro representa uno de los casos más perturbadores de canibalismo criminal en la historia del oeste americano. Y si quieres explorar más casos históricos igual de escalofriantes, dale me gusta al video y compártelo con alguien que aprecie estos relatos verídicos que revelan los aspectos más oscuros de la naturaleza humana, porque tenemos una biblioteca completa de historias que te dejarán sin dormir. Los efectos a largo plazo de este caso en el desarrollo de Phoenix como ciudad fueron profundos y multifacéticos, influyendo en todo desde la planificación urbana hasta las políticas de inmigración local,
mientras la comunidad luchaba por equilibrar la necesidad de crecimiento económico con las lecciones aprendidas sobre la importancia de mantener sistemas efectivos de seguridad comunitaria y verificación de antecedentes para recién llegados. Los estudios retrospectivos realizados décadas después revelaron que los métodos utilizados por Clark para seleccionar y atraer a sus víctimas mostraban un entendimiento sofisticado de psicología social y manipulación que estaba muy adelantado para su época, sugiriendo que poseía inteligencia natural o educación formal en áreas que le permitían explotar sistemáticamente las vulnerabilidades psicológicas de individuos aislados y económicamente vulnerables. La preservación de evidencias físicas del caso Clark en los archivos territoriales de Arizona proporcionó recursos únicos para investigadores del siglo XX que estaban desarrollando nuevas técnicas forenses, permitiendo análisis retrospectivos que contribuyeron significativamente al entendimiento científico de patrones criminales seriales y metodologías de investigación que se convirtieron en estándares para casos similares en jurisdicciones de todo el país. La transformación que experimentó Phoenix después del descubrimiento de los crímenes del señor Clark fue tan profunda que alteró permanentemente el tejido social de la comunidad, creando divisiones invisibles pero persistentes entre aquellos que habían sido invitados a las cenas del cocinero y aquellos que, por pura casualidad o intuición inexplicable, habían rechazado sus invitaciones y se habían salvado de convertirse en cómplices involuntarios de sus actos caníbales. Las familias que habían compartido los guisos macabros se encontraron enfrentando un estigma social complejo, siendo simultáneamente víctimas de engaño pero también participantes inadvertidos en una de las atrocidades más perturbadoras jamás registradas en territorio americano. Los testimonios psicológicos recopilados durante los años posteriores al juicio revelaron que muchos de los comensales que habían degustado los platillos de Clark desarrollaron trastornos alimenticios severos, incapaces de consumir carne sin experimentar náuseas violentas o ataques de pánico que los transportaban mentalmente de regreso a esas cenas aparentemente inocentes donde habían elogiado precisamente aquellas cualidades que hacían única la carne humana procesada con las técnicas especializadas del cocinero asesino. Algunos nunca volvieron a comer carne durante el resto de sus vidas, convirtiéndose en vegetarianos por necesidad psicológica más que por convicción filosófica, mientras que otros desarrollaron rituales obsesivos de verificación de procedencia de alimentos que consumían compulsivamente su tiempo y energía mental. El Dr. Samuel Hutchins, uno de los primeros psiquiatras que estudió sistemáticamente los efectos del caso Clark en la comunidad, documentó más de 60 casos de lo que él describió como trauma culinario colectivo, una condición previamente no reconocida en la literatura médica que involucraba síntomas complejos incluyendo pesadillas recurrentes sobre comidas contaminadas, ansiedad social relacionada con eventos gastronómicos, y una hipervigilancia persistente respecto a la procedencia de cualquier alimento preparado por otras personas, síntomas que en algunos casos persistieron durante décadas después de los eventos originales. Las repercusiones del caso se extendieron mucho más allá de Phoenix, cuando periódicos de todo el país comenzaron a publicar detalles sensacionalistas sobre el cocinero caníbal del oeste, creando una fascinación mórbida nacional con los detalles específicos de cómo Clark había logrado engañar a toda una comunidad durante tanto tiempo sin despertar sospechas significativas. Esta cobertura mediática masiva contribuyó a cambios culturales amplios en cómo los americanos percibían la seguridad de sus comunidades y la confiabilidad de vecinos aparentemente respetables, alimentando una era de desconfianza social que algunos historiadores argumentan contribuyó significativamente a cambios en patrones de socialización urbana durante las últimas décadas del siglo XIX. La investigación posterior reveló que Clark había desarrollado relaciones simbióticas con varios criminales de menor rango que operaban en los márgenes de la sociedad fronteriza,
individuos que le proporcionaban víctimas a cambio de pagos en efectivo o favores diversos, creando una red criminal que había operado con impunidad durante años gracias a la protección que proporcionaba la reputación impecable del cocinero y su integración aparentemente exitosa en la sociedad respetable de Phoenix. Estos cómplices, muchos de los cuales nunca fueron identificados o procesados legalmente, representaban un aspecto particularmente perturbador del caso, sugiriendo que los crímenes de Clark no eran actos aislados de un individuo psicópata, sino parte de una operación criminal más amplia que involucraba múltiples participantes conscientes. Los registros financieros confiscados de la propiedad de Clark revelaron transacciones sospechosas que totalizaban varios miles de dólares, sumas extraordinariamente grandes para la época que indicaban que sus actividades criminales podían haber incluido componentes comerciales además de las motivaciones psicológicas obviamente presentes en sus acciones. Algunos investigadores especularon que Clark podría haber estado vendiendo carne humana procesada a establecimientos comerciales bajo la apariencia de productos cárnicos convencionales. Una teoría que nunca pudo ser confirmada definitivamente pero que causó pánico generalizado entre consumidores y propietarios de negocios alimenticios en todo el territorio de Arizona. La despensa subterránea de Clark, que se convirtió en el foco de investigación forense más intensiva, reveló una organización que demostraba años de experiencia en procesamiento y conservación de carne humana, con sistemas de etiquetado que indicaban fechas de adquisición, características físicas de las víctimas, y métodos de preparación recomendados para cada tipo específico de producto, documentación que proporcionó evidencia irrefutable de la naturaleza sistemática y premeditada de sus operaciones durante un periodo que los investigadores estimaron se extendía por lo menos una década completa. Las técnicas de conservación utilizadas por Clark incluían salazón, ahumado y almacenamiento en condiciones de temperatura controlada que maximizaban la vida útil de su inventario macabro, demostrando conocimientos especializados que iban mucho más allá de las capacidades de un carnicero amateur y sugiriendo que había invertido tiempo considerable investigando y perfeccionando sus métodos para asegurar que sus ingredientes especiales mantuvieran calidad óptima durante periodos prolongados. Los utensilios especializados encontrados en la propiedad de Clark incluían cuchillos de diseño personalizado, sierras adaptadas para propósitos específicos, y ganchos de carnicería que habían sido modificados para facilitar el procesamiento eficiente de anatomía humana. Herramientas que posteriormente fueron analizadas por expertos forenses que confirmaron que muchas mostraban innovaciones únicas que Clark aparentemente había desarrollado personalmente para optimizar sus operaciones. Criminals. El nivel de sofisticación técnica demostrado por Clark en sus operaciones llevó a especulaciones sobre si había recibido entrenamiento formal en medicina o anatomía, teorías que ganaron credibilidad cuando investigadores descubrieron que había trabajado brevemente como asistente de morgue en Chicago durante su juventud, experiencia que le habría proporcionado conocimientos detallados sobre anatomía humana y familiaridad con el manejo de cadáveres que claramente había aplicado posteriormente en sus actividades criminales. Los diarios personales de Clark, escritos en un código simple que los investigadores descifraron relativamente fácil, revelaron reflexiones perturbadoras sobre sus motivaciones psicológicas, describiendo una progresión gradual desde curiosidad mórbida hasta obsesión consumidora con lo que él describía como la exploración de fronteras culinarias prohibidas. Un lenguaje eufemístico que intentaba intelectualizar y racionalizar acciones que eran fundamentalmente depredadoras y profundamente inhumanas. Las entradas del diario también documentaban meticulosamente las reacciones de sus comensales a diferentes preparaciones, registrando comentarios específicos sobre sabor, textura y presentación con el detalle minucioso de un chef profesional experimentando con ingredientes exóticos.
creando un archivo macabro que simultáneamente proporcionaba evidencia legal irrefutable y ofrecía una ventana escalofriante a la psicología distorsionada de un asesino serial que había encontrado una manera única de combinar sus impulsos homicidas con una apariencia de normalidad social. Los psicólogos que posteriormente analizaron estos diarios identificaron patrones de pensamiento que correspondían con trastornos de personalidad severos, incluyendo narcisismo patológico, ausencia completa de empatía, y una capacidad extraordinaria para compartimentalizar aspectos contradictorios de su personalidad que le permitían funcionar como miembro aparentemente normal de la sociedad, mientras simultáneamente perpetraba atrocidades que estaban completamente fuera de los límites del comportamiento humano aceptable. La correspondencia personal encontrada entre las pertenencias de Clark reveló que había mantenido contacto con otros individuos que compartían intereses similares en prácticas caníbales, sugiriendo la existencia de una red clandestina de personas con inclinaciones antropófagas que se comunicaban discretamente y posiblemente compartían información sobre técnicas y experiencias, un descubrimiento que causó oleadas adicionales de pánico cuando las autoridades se dieron cuenta de que los crímenes de Clark podrían representar solo una manifestación visible de un fenómeno criminal más amplio y coordinado. Los intentos de las autoridades para identificar y localizar a los corresponsales de Clark resultaron en su mayoría infructuosos, ya que utilizaba seudónimos y direcciones falsas en su correspondencia, medidas de seguridad que demostraban su conciencia de estar involucrado en actividades que lo expondrían a consecuencias legales severas si su verdadera identidad y ubicación fueran descubiertas por otros miembros de esta red criminal subterránea. La biblioteca personal de Clark incluía volúmenes sobre anatomía, carnicería, conservación de alimentos, y sorprendentemente, varios textos sobre antropología cultural que describían prácticas caníbales en diferentes sociedades históricas, lecturas que aparentemente había utilizado para crear una justificación intelectual distorsionada para sus propias acciones, argumentando en sus diarios que simplemente estaba explorando aspectos de la experiencia humana que las sociedades modernas habían suprimido artificialmente por razones culturales arbitrarias. Esta racionalización pseudointelectual de sus crímenes representaba, según los analistas contemporáneos, un mecanismo psicológico que le permitía mantener una autoimagen positiva mientras perpetraba actos que cualquier sistema moral convencional condenaría absolutamente, demostrando la capacidad extraordinaria de la mente humana para justificar prácticamente cualquier comportamiento cuando está motivada por impulsos suficientemente fuertes o trastornos psicológicos profundamente arraigados. Los vecinos más cercanos de Clark, cuando fueron interrogados exhaustivamente después de su arresto, recordaron numerosos incidentes que en retrospectiva parecían señales de advertencia obvias, pero que en el momento habían sido racionalizados o ignorados debido a su reputación general positiva y su comportamiento exterior impecable. Estos incluían olores extraños que emanaban de su propiedad durante las noches, sonidos inexplicables provenientes de su sótano, y su insistencia inusual en manejar personalmente todas las entregas a su hogar sin permitir que nadie más se acercara a ciertas áreas de su propiedad. La señora Elizabeth Cartwright, quien vivía a solo 2 casas de distancia de Clark, recordó específicamente un incidente donde había ofrecido ayudarle a limpiar después de una de sus cenas, y él había reaccionado con una intensidad sorprendente, rechazando su oferta de manera casi agresiva y explicando que tenía métodos muy específicos de limpieza que no podían ser alterados, comportamiento que en el momento le había parecido simplemente excéntrico, pero que después del descubrimiento de sus crímenes adquirió un significado completamente siniestro. Los niños del vecindario, con la intuición característica de la juventud para detectar elementos perturbadores que los adultos frecuentemente racionalizan, habían desarrollado espontáneamente una aversión hacia Clark y su propiedad,
evitando pasar cerca de su casa incluso cuando representaba la ruta más directa a sus destinos, comportamiento que sus padres habían interpretado como capricho infantil sin fundamento, pero que retrospectivamente parecía demostrar una sensibilidad instintiva hacia la presencia de peligro genuino. Las mascotas del vecindario también habían mostrado reacciones inusuales cerca de la propiedad de Clark, con perros frecuentemente ladrando intensamente sin provocación aparente y gatos rehusando acercarse a su jardín incluso cuando eran atraídos con comida, comportamiento animal que algunos residentes interpretaron como evidencia de que los animales podían detectar algo fundamentalmente perturbador sobre Clark que los humanos habían fallado en reconocer debido a su sofisticación en mantener appearances socialmente aceptables. El jardín de Clark, que mantenía inmaculadamente cuidado, reveló durante la investigación forense que había sido fertilizado con restos humanos procesados, una práctica que simultáneamente le permitía disponer de evidencia mientras mejoraba la apariencia de su propiedad, demostrando una eficiencia práctica en el manejo de consecuencias de sus crímenes que era simultáneamente ingeniosa y absolutamente repugnante en su pragmatismo deshumanizado. Las plantas que crecían con particular vigor en su jardín fueron posteriormente arrancadas y quemadas por residentes locales que encontraban intolerable la idea de que cualquier cosa nutrida por los restos de víctimas inocentes continuara existiendo en su comunidad. Una reacción visceral que reflejaba la necesidad psicológica colectiva de eliminar cualquier rastro físico de los crímenes de Clark y purificar simbólicamente el espacio que había profanado con sus actividades macabras. La reconstrucción cronológica de los crímenes de Clark reveló que su primera víctima conocida en Phoenix había sido Albert Richardson, un vendedor ambulante de 52 años que había llegado a la ciudad en marzo de 1893, buscando establecer nuevas rutas comerciales en el territorio en expansión de Arizona. Richardson había conocido a Clark en una taberna local donde el cocinero frecuentemente socializaba con recién llegados, identificando potenciales víctimas mientras fingía simple curiosidad amistosa sobre sus planes y circunstancias personales, información que utilizaba estratégicamente para evaluar si desaparecerían sin generar investigaciones inmediatas por parte de familiares o socios comerciales. El patrón de conversación que Clark utilizaba para evaluar a sus víctimas potenciales había sido refinado a través de años de experiencia, incluyendo preguntas aparentemente casuales sobre conexiones familiares, planes de viaje futuros, y personas que esperaban sus llegadas en destinos posteriores, información que le permitía construir perfiles de riesgo precisos para cada individuo y seleccionar aquellos cuyas desapariciones causarían la menor cantidad de investigación inmediata o sospecha, dirigida hacia su persona. Richardson había cometido el error fatal de mencionar que viajaba solo y que no esperaba encontrarse con nadie específico durante al menos 3 semanas, proporcionando a Clark exactamente la ventana de oportunidad que necesitaba para ejecutar sus planes sin riesgo de que búsquedas tempranas interfirieran con su capacidad de procesar y disponer de evidencia física. La invitación a cenar que Clark extendió fue aceptada con gratitud por Richardson, quien vio en la hospitalidad del cocinero una oportunidad bienvenida de disfrutar comida casera después de semanas comiendo en establecimientos de calidad cuestionable a lo largo de sus rutas comerciales. La última vez que Richardson fue visto vivo por testigos independientes fue cuando entraba a la casa de Clark portando una botella de whisky que había traído como regalo de agradecimiento. Un detalle que varios vecinos recordaron vívidamente porque habían comentado entre ellos sobre la generosidad del forastero y lo afortunado que era Clark de recibir tal obsequio. Lo que sucedió después de que la puerta se cerrara detrás de Richardson permanece parcialmente en el reino de la especulación, aunque los diarios de Clark proporcionaron descripciones suficientemente detalladas para reconstruir los eventos generales de esa noche que inauguró su carrera criminal en Phoenix. Clark había preparado meticulosamente su hogar para lo que planeaba.
asegurando que todas las ventanas estuvieran cubiertas con cortinas gruesas, que herramientas necesarias estuvieran posicionadas estratégicamente en ubicaciones discretas, y que su despensa subterránea estuviera lista para recibir su nuevo inventario. La cena que sirvió a Richardson incluía vino abundante mezclado con láudano, un opiáceo común en la época que utilizaba para incapacitar a sus víctimas sin que sospecharan que estaban siendo drogadas, permitiéndole evitar cualquier lucha física que pudiera resultar en ruidos alertando a vecinos o daños en su propiedad que serían difíciles de explicar posteriormente. Cuando Richardson perdió conciencia, Clark procedió con una eficiencia que demostraba experiencia previa, transportando el cuerpo a su sótano donde había instalado una mesa de carnicería especializada y todas las herramientas necesarias para procesar anatomía humana con la misma meticulosidad que un carnicero profesional aplicaría a ganado convencional. Los detalles específicos de este procesamiento son demasiado gráficos para descripción completa, pero los registros forenses indican que Clark utilizaba técnicas que maximizaban el aprovechamiento de cada víctima mientras minimizaba desperdicios, demostrando una familiaridad profesional con anatomía y técnicas de carnicería que había refinado durante años de práctica en ubicaciones anteriores. Los restos de Richardson que no eran útiles para propósitos culinarios fueron dispuestos utilizando múltiples métodos que Clark había desarrollado para eliminar evidencia física, incluyendo disolución química parcial, entierro en su jardín mezclado con cal viva para acelerar descomposición, y en algunos casos, alimentación a cerdos que mantenía en un corral oculto detrás de su propiedad. Animales que posteriormente también vendía a carniceros locales en transacciones que agregaban una capa adicional de horror cuando este detalle fue descubierto durante la investigación exhaustiva posterior a su arresto. La primera vez que Clark sirvió carne humana a invitados desprevenidos fue aproximadamente una semana después de la desaparición de Richardson, durante una cena modesta que organizó para 4 de sus vecinos más cercanos, presentando el platillo como una receta experimental utilizando una carne especial que había adquirido de un proveedor privado. Los comentarios elogiosos que recibió de sus comensales, registrados meticulosamente en su diario, aparentemente proporcionaron la validación psicológica que necesitaba para continuar y expandir sus operaciones criminales, convenciéndolo de que podía mantener esta doble vida indefinidamente sin despertar sospechas significativas. Durante los meses siguientes, Clark estableció un ritmo regular de aproximadamente una víctima cada 6 a 8 semanas, una frecuencia que le permitía mantener un suministro constante de ingredientes frescos mientras evitaba crear patrones de desapariciones demasiado obvios que pudieran atraer atención de autoridades locales. Cada víctima era seleccionada con el mismo cuidado meticuloso que había aplicado con Richardson, asegurando que fueran individuos cuyas ausencias no generarían alarmas inmediatas o investigaciones dirigidas específicamente hacia Phoenix como su última ubicación conocida. Las víctimas subsecuentes incluyeron a personas de diversos orígenes y profesiones, desde mineros solitarios que viajaban entre campamentos buscando oportunidades de empleo, hasta comerciantes itinerantes, jugadores profesionales, e incluso ocasionalmente mujeres que viajaban solas, aunque Clark mostraba preferencia general por hombres adultos debido a consideraciones tanto prácticas relacionadas con facilidad de manejo físico como preferencias personales respecto a características culinarias específicas que documentaba obsesivamente en sus registros privados. La evolución de las técnicas de Clark a lo largo de su residencia en Phoenix demostró aprendizaje continuo y refinamiento de métodos, incorporando lecciones de experiencias anteriores para mejorar eficiencia y reducir riesgos de detección. Sus diarios documentaban experimentos con diferentes métodos de preparación, marinados y técnicas de cocción, tratando cada víctima como una oportunidad de perfeccionar su terrible oficio y desarrollar lo que él consideraba una forma de arte culinario que trascendía limitaciones morales convencionales.
La compartimentalización psicológica que permitía a Clark funcionar como miembro respetado de la comunidad. Mientras simultáneamente perpetraba atrocidades regulares, representaba un caso extremo de disociación que fascinó a psicólogos que posteriormente estudiaron su perfil mental. Podía participar en servicios religiosos dominicales por la mañana, contribuir generosamente a causas caritativas locales, y por la tarde estar planificando meticulosamente el asesinato de su próxima víctima sin experimentar aparentemente ningún conflicto interno o remordimiento moral que interfiriera con sus actividades criminales. Los testimonios de personas que interactuaron regularmente con Clark durante el periodo de sus crímenes consistentemente describían a un hombre encantador, generoso, y completamente normal en todos los aspectos observables, creando una disonancia cognitiva profunda cuando confrontaban la evidencia irrefutable de sus verdaderas actividades. Esta capacidad extraordinaria para mantener una fachada de normalidad mientras perpetraba crímenes horrendos representaba quizás el aspecto más perturbador de su perfil criminal, demostrando que los monstruos más peligrosos frecuentemente son aquellos que mejor pueden imitar apariencia de humanidad convencional. El análisis retrospectivo de interacciones sociales de Clark reveló patrones sutiles de manipulación psicológica que utilizaba para mantener su posición respetada en la comunidad, incluyendo generosidad estratégica calculada para crear deudas sociales que inhibirían sospechas, participación activa en organizaciones comunitarias que le proporcionaban cobertura de respetabilidad, y cultivación cuidadosa de relaciones con figuras de autoridad local que inconscientemente lo protegían de escrutinio. Debido a su reputación establecida como ciudadano modelo, la red de protección social que Clark había construido alrededor de sí mismo era tan efectiva que incluso cuando comenzaron a circular rumores vagos sobre sus actividades extrañas, muchos residentes los descartaron automáticamente como chismes infundados sobre un hombre que conocían personalmente y consideraban incapaz de comportamiento criminal, demostrando cómo predisposiciones cognitivas y sesgos de confirmación pueden cegar incluso a observadores bien intencionados respecto a evidencia de peligro genuino que contradice sus creencias establecidas sobre individuos específicos. La señora Thornfield, cuya persistencia investigativa finalmente llevó al descubrimiento de los crímenes de Clark, enfrentó inicialmente considerable resistencia social cuando intentó compartir sus sospechas con otros residentes, muchos de quienes la acusaron de estar motivada por celos o malicia personal hacia un hombre respetado que nunca les había dado razones para desconfiar. Esta resistencia comunitaria a considerar posibilidades perturbadoras sobre alguien que había sido integrado exitosamente en su tejido social casi permitió que Clark continuara sus crímenes indefinidamente, ilustrando los peligros de permitir que familiaridad y afecto personal anulen evaluaciones objetivas de evidencia comportamental problemática. Solamente la llegada del detective Morrison, como observador externo sin conexiones emocionales preexistentes con Clark, proporcionó la perspectiva necesaria para evaluar objetivamente el patrón de evidencia circunstancial que la señora Thornfield había compilado meticulosamente. Morrison reconoció inmediatamente señales que residentes locales habían racionalizado o ignorado, aplicando experiencia profesional en investigación criminal para construir un caso que finalmente convenció a autoridades locales de autorizar vigilancia formal y eventual intervención que puso fin a la carrera criminal de Clark. La cooperación entre Morrison y la señora Thornfield representó un modelo temprano de colaboración efectiva entre investigadores profesionales y ciudadanos privados que posteriormente influenció desarrollo de protocolos de aplicación de ley que reconocían valor de información proporcionada por miembros comunitarios alertas, particularmente en casos donde criminales habían logrado establecer fachadas de respetabilidad que los protegían de sospecha oficial.
La noche de la captura de Clark quedó grabada en la memoria colectiva de Phoenix como un momento definitorio que marcó el final de una era de inocencia para la comunidad y el comienzo de una conciencia más sobria sobre las realidades oscuras que podían esconderse detrás de fachadas respetables. Cuando los hombres armados irrumpieron en su casa y lo rodearon mientras sostenía sus cuchillos especializados, la máscara de benevolencia que había mantenido durante años se desintegró instantáneamente, revelando una expresión de furia calculadora que ninguno de los presentes había visto antes en su rostro habitualmente amigable. Una transformación tan dramática que varios testigos reportaron sentir escalofríos intensos recorriendo sus espinas al presenciar cómo la verdadera naturaleza del monstruo emergía finalmente sin restricciones. El interrogatorio inicial de Clark, conducido por Morrison con asistencia de autoridades locales, reveló una personalidad compleja que alternaba entre negaciones indignadas, intentos de manipulación psicológica dirigidos a sus interrogadores, y ocasionalmente, cuando confrontado con evidencia irrefutable, momentos de honestidad brutal donde describía sus crímenes con un desapego clínico que helaba la sangre de quienes escuchaban. Esta inconsistencia comportamental reflejaba la fragmentación psicológica que había permitido mantener su doble vida, con diferentes aspectos de su personalidad activándose dependiendo de circunstancias específicas y percepciones sobre qué estrategia le proporcionaría mejores resultados en cada situación. Durante las primeras horas después de su arresto, Clark intentó mantener su postura de inocencia ultrajada, exigiendo hablar con abogados y amenazando con acciones legales contra quienes había orquestado lo que describía como una invasión injustificada de su propiedad y privacidad. Sin embargo, cuando los investigadores comenzaron a traer evidencia física de su despensa subterránea, incluyendo restos humanos inequívocamente identificables y sus propios registros meticulosos de víctimas y preparaciones culinarias, su defensa se desmoronó gradualmente hasta que finalmente admitió la naturaleza general de sus actividades, aunque continuaba negando o minimizando aspectos específicos que consideraba particularmente incriminadores. La confesión completa de Clark se desarrolló durante varios días de interrogatorios exhaustivos, con Morrison aplicando técnicas psicológicas sofisticadas para explotar las necesidades narcisistas del prisionero de reconocimiento por su supuesta maestría culinaria, llevándolo gradualmente a revelar detalles cada vez más específicos sobre sus métodos y víctimas mientras buscaba simultáneamente justificar sus acciones como exploraciones de fronteras experienciales que sociedades convencionales rehusaban considerar objetivamente. Esta estrategia de interrogatorio, aunque moralmente complicada por la manera en que aparentemente validaba las racionalizaciones distorsionadas del criminal, resultó extraordinariamente efectiva para obtener información completa que permitió a investigadores identificar víctimas, notificar familias, y construir un caso legal absolutamente irrefutable. Los detalles que Clark proporcionó durante estos interrogatorios fueron tan perturbadores que las transcripciones oficiales fueron selladas durante décadas para proteger sensibilidades públicas y prevenir que información específica sobre sus técnicas pudiera inspirar imitadores o proporcionar gratificación mórbida a individuos con inclinaciones similares. Solamente investigadores profesionales con necesidades legítimas de acceso por razones académicas o de aplicación de ley fueron autorizados a revisar documentación completa. Una restricción que permaneció en efecto hasta bien entrado el siglo XX, cuando cambios en actitudes sociales hacia documentación histórica de crímenes violentos llevaron a apertura gradual de archivos previamente clasificados. Las familias de las víctimas identificadas experimentaron procesos de duelo extraordinariamente complejos, enfrentando simultáneamente confirmación de pérdidas que muchos habían sospechado pero esperado secretamente que fueran temporales,
junto con conocimiento de circunstancias específicas de esas muertes que añadían capas adicionales de horror y trauma psicológico que complicaban severamente su capacidad de encontrar cualquier tipo de cierre o paz mental. Los servicios conmemorativos organizados para las víctimas se convirtieron en eventos comunitarios masivos que permitían expresión colectiva de duelo y solidaridad. Aunque para muchos familiares el conocimiento de que restos de sus seres queridos habían sido consumidos por vecinos desprevenidos añadía una dimensión de violación y profanación que ninguna ceremonia religiosa o ritual funerario podía completamente sanar. El impacto del caso Clark en desarrollo de criminología forense y perfilado criminal fue significativo y duradero, proporcionando uno de los primeros estudios documentados exhaustivamente de un asesino serial que había operado exitosamente durante periodos prolongados manteniendo integración completa en comunidades respetables. Los patrones identificados en su comportamiento, particularmente sus métodos de selección de víctimas, técnicas de manipulación social y compartimentalización psicológica, se convirtieron en componentes de perfiles criminales que investigadores utilizarían durante décadas subsecuentes para identificar y capturar individuos con patrones comportamentales similares. Las innovaciones en técnicas de investigación desarrolladas durante el caso, incluyendo correlación sistemática de reportes de personas desaparecidas a través de múltiples jurisdicciones, análisis de patrones temporales y geográficos, y coordinación entre investigadores profesionales y observadores comunitarios, establecieron precedentes que influenciaron evolución de métodos de aplicación de ley durante la transición del siglo XIX al XX, contribuyendo al desarrollo de enfoques más científicos y sistemáticos para investigación criminal que gradualmente reemplazaron métodos más intuitivos y ad hoc que habían caracterizado aplicación de ley en fronteras americanas. El legado del caso Clark también incluyó cambios significativos en cómo comunidades fronterizas gestionaban integración de recién llegados, con muchas ciudades implementando sistemas informales de verificación y monitoreo que buscaban equilibrar necesidad de crecimiento poblacional con protección contra individuos potencialmente peligrosos que pudieran explotar anonimato proporcionado por sociedades fronterizas en rápida expansión donde verificación de antecedentes era prácticamente imposible. Utilizando tecnologías de comunicación disponibles en esa época, la transformación psicológica de Phoenix después del caso fue profunda y multifacética, alterando permanentemente la atmósfera social de una comunidad que había valorado previamente apertura y hospitalidad hacia forasteros, reemplazándola con cautela y desconfianza que algunos residentes lamentaron como pérdida de inocencia que nunca podría ser recuperada, mientras otros argumentaban representaba maduración necesaria y desarrollo de conciencia más realista sobre peligros genuinos que podían amenazar comunidades que bajaban sus guardias y permitían que apariencias superficiales anularan evaluaciones críticas de comportamientos sospechosos. Los años posteriores al juicio y ejecución de Clark vieron cambios demográficos notables en Phoenix, con algunas familias eligiendo relocalizarse permanentemente a otras regiones donde podían escapar asociaciones con eventos traumáticos, mientras simultáneamente nuevos residentes llegaban atraídos paradójicamente por notoriedad que el caso había generado, creando mezcla compleja de continuidad y renovación que gradualmente permitió a la comunidad procesar colectivamente sus experiencias traumáticas mientras construían nueva identidad que reconocía pero no era completamente definida por este capítulo oscuro en su historia. La preservación de memoria histórica del caso Clark se convirtió en tema de debate continuo en Phoenix durante generaciones subsecuentes, con algunos argumentando que eventos tan perturbadores deberían ser recordados permanentemente como advertencias sobre capacidades humanas para mal que pueden esconderse detrás de máscaras de normalidad, mientras otros sostenían que enfoque excesivo en aspectos más oscuros del pasado comunitario podía prevenir sanación completa y desarrollo de identidades.
colectivas más positivas, no definidas principalmente por victimización y trauma históricos. El pequeño parque memorial establecido en el sitio donde había estado la casa de Clark se convirtió en espacio de reflexión y conmemoración que servía múltiples funciones para diferentes segmentos de la comunidad, proporcionando lugar físico donde familias de víctimas podían honrar memoria de sus seres queridos, donde educadores podían llevar estudiantes para enseñar lecciones sobre vigilancia comunitaria y responsabilidad social, y donde visitantes curiosos podían conectar con historia local. De maneras que autoridades esperaban fomentarían comprensión más profunda en lugar de simple sensacionalismo mórbido. Las ceremonias anuales de conmemoración que continuaron durante décadas después del caso gradualmente evolucionaron en carácter, transitando desde expresiones de horror y duelo intensos hacia reflexiones más matizadas sobre lecciones aprendidas, resiliencia comunitaria, y importancia de mantener equilibrio entre apertura social que permite crecimiento y desarrollo versus protección prudente contra individuos que pudieran explotar confianza colectiva para propósitos destructivos, evolución que reflejaba maduración gradual de procesamiento comunitario de experiencias traumáticas compartidas. La historia del señor Jeremiah Clark y su guiso macabro representa uno de los capítulos más perturbadores en los anales del crimen americano. Un recordatorio escalofriante de que los monstruos más peligrosos no siempre se presentan con apariencias amenazantes, sino que frecuentemente se esconden detrás de máscaras de respetabilidad, encanto y normalidad aparente que les permiten operar durante años sin despertar sospechas significativas. El caso de Phoenix en 1895 demostró que la confianza comunitaria, aunque esencial para el funcionamiento de sociedades saludables, también puede convertirse en vulnerabilidad explotable por individuos con intenciones verdaderamente malévolas que comprenden cómo manipular percepciones sociales y aprovechar nuestra tendencia natural a creer lo mejor sobre personas que conocemos personalmente. Las 43 víctimas identificadas de Clark, y posiblemente muchas más que nunca fueron descubiertas, pagaron el precio último de esta confianza mal depositada, mientras que los cientos de residentes que consumieron inconscientemente sus preparaciones antropófagas cargaron con traumas psicológicos que los perseguirían durante el resto de sus vidas. La valentía de la señora Margaret Thornfield al perseguir sus sospechas a pesar de resistencia social, y la profesionalidad del detective Daniel Morrison a construir un caso irrefutable contra un criminal que había perfeccionado su arte durante décadas, finalmente pusieron fin a estos horrores y establecieron precedentes investigativos que ayudarían a prevenir casos similares en el futuro. Phoenix sobrevivió a esta prueba terrible, transformándose de una comunidad que había perdido su inocencia a una sociedad más cautelosa pero también más resiliente, que aprendió lecciones dolorosas sobre la importancia de mantener vigilancia comunitaria sin sacrificar completamente la apertura y hospitalidad que permiten el crecimiento y la prosperidad colectivos. Si esta historia del viejo oeste te ha impactado tanto como a nosotros, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con alguien que también aprecie estos relatos históricos perturbadores que revelan verdades incómodas sobre la naturaleza humana, porque tenemos muchísimas más historias igual de escalofriantes esperándote en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo video, donde exploraremos otro caso fascinante que demuestra que la realidad supera cualquier ficción de terror que puedas imaginar.